En el presente video vamos a estudiar un novedoso método de integración, el cual se conoce como introducción de cantidades al diferencial. Vale la pena mencionar que este método es análogo al método de integración por sustitución. Sin embargo, pues este método nos permite calcular algunas integrales de forma más rápida o forma más ágil en comparación al método de sustitución usual. En primer lugar, vamos a recordar de manera muy general la definición de diferencial de una función. Entonces, sea y igual a f de x, una función, bueno, vamos a suponer también diferenciable, definimos el diferencial de la función f de la siguiente manera: como de y, el cual va a ser igual a la derivada de f por dx. O también lo podemos escribir de la siguiente forma: el diferencial de f va a ser igual a la derivada de f. Bueno, aquí el diferencial de f evaluado en x va a ser igual a la derivada de f evaluado en x por dx. Es dos maneras de denotar el diferencial de la función f. En nuestro caso, pues vamos a utilizar el del lado derecho, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos decir que esta definición, desde el punto de vista matemático, pues no es muy formal, la definición de diferencial, pero se ajusta a nuestros intereses, como lo es el cálculo de integrales. Ya lo vamos a ver más adelante. Veamos un ejemplo de cómo aplicar esta definición. Nos piden calcular el diferencial de la función f de x igual a seno de x. Entonces vamos a aplicar directamente la definición. Vamos a la solución. Decir que el diferencial de la función f de x va a ser igual a lo siguiente. Por definición, pues es la derivada de la función f de x, la derivada de la función seno, sabemos que es coseno de x, por dx. Estamos aplicando directamente la definición. Decir que el diferencial de la función seno es igual a coseno de x por dx. Ahí ya hemos terminado. Podemos reescribirlo. Por lo tanto, el diferencial de la función f de x, aquí voy a reemplazar f de x por seno de x. El diferencial de la función seno de x es igual a coseno de x por dx. Y ahí hemos ilustrado la definición. Aquí hemos calculado el diferencial de la función seno de x. También es importante mencionar que el diferencial de una función cuenta con algunas propiedades similares a las propiedades de la derivada, dado que por definición el diferencial de una función está dado en términos de su derivada. Aquí vamos a retomar solo algunas de las propiedades con las cuales cuenta el diferencial. Por ejemplo, esta primera. Bueno, aquí tenemos que f y g son funciones. Además, pues tenemos que a es un número real. Si vamos a calcular el diferencial de a que multiplica la función f de x, eso va a ser igual a por el diferencial de f. Es decir, las constantes pueden salir del diferencial. Es una propiedad que vamos a utilizar. Otra propiedad es si vamos a calcular el diferencial de una suma de funciones, eso es igual a la suma de los diferenciales. Y un caso particular de esta segunda propiedad es el siguiente. Si tenemos que la función g de x es igual a es una función constante a. Y entonces, si queremos calcular el diferencial de la función f de x más a, eso es igual al diferencial de f de x. Por lo siguiente, ya este término pues se anularía. ¿Quién sería el diferencial de g de x en nuestro caso? En el caso particular de que g de x sea igual a. Entonces, el diferencial de g de x por definición es igual a la derivada de g. Nosotros sabemos que la derivada de g pues es 0.
por dx. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, este término no se coloca en el caso particular de que g sea igual a una constante. Estas propiedades pues son las que vamos a utilizar más adelante. Ahora sí, podemos pasar a hablar del método de introducción de cantidades al diferencial. Este método se sustenta en la siguiente fórmula. Esta fórmula que tenemos aquí. Y si observamos bien, esta fórmula es con la cual calculamos el diferencial de la función f de x, como ya lo vimos. El diferencial de la función f de x es igual a f' de x por dx. La misma fórmula que estudiamos al inicio del video. Luego de hacer eso, tenemos que, haciendo la sustitución u igual a f de x, vamos a integrar respecto a la nueva variable u. Ya vamos a ilustrar este método mediante un ejemplo en particular. Aquí vale la pena mencionar o recordar, como ya les había dicho, que este método es análogo al método de sustitución, solo que nos permite proceder de forma más rápida. Además, este método también lo vamos a poder combinar con otros métodos, como por ejemplo el método de integración por partes, y el cual también nos va a resultar un poco favorable en cuanto al tiempo, el tiempo para calcular una integral. Entonces veamos un ejemplo que nos ilustre dicho método. Aquí nos piden calcular la integral de seno por coseno. Vamos a la solución. Entonces, un primer paso, copiemos de nuevo la integral. Entonces tenemos la integral de la función seno de x por coseno de x. Ahora nos vamos a fijar en esta última parte, esto que tenemos aquí. Ya les voy a explicar con el fin de esta última expresión. Coseno de x por dx. Eso ya lo habíamos mencionado por ahí. Entonces, eso que tenemos ahí, si recordamos, es el diferencial de la función seno de x. Entonces recordemos, nosotros teníamos que el diferencial de la función seno de x era igual a su derivada por dx. ¿De acuerdo? Entonces observemos, coseno de x por dx, eso es igual al diferencial de seno de x. Es decir, yo esta expresión la podría reemplazar por lo que tenemos aquí. Y si se fijan bien, es lo mismo que tenemos acá en esta fórmula, ¿no? El diferencial de la función seno de x es igual a su derivada por dx. Por eso decimos que se sustenta en dicha fórmula. Entonces, repito, este producto coseno de x por dx yo lo podría reemplazar por el diferencial de x en esto que tenemos aquí. Entonces, veamos lo siguiente. Esto sería igual, esto sería igual a lo siguiente, a la integral de seno de x, y esta expresión, esta última expresión, coseno de x por dx, lo voy a reemplazar por el diferencial de la función seno de x. Y aquí observemos lo siguiente. ¿Qué podemos observar? De aquí el nombre del método de integración. Nosotros lo que podemos decir es que coseno, la función coseno de x, ingresa al diferencial como esto que está aquí, esta función coseno de x. Es como que si ingresara al diferencial como la función seno. Es decir, como si ingresara, esto que está aquí, como que si yo lo ingresara como la función seno. Observen, aquí ya lo he quitado
y lo he modificado por el diferencial de la función seno. Es decir, coseno ingresa el diferencial como la función seno de x. Y aquí ya podemos evidenciar la sustitución. Aquí lo que nos dice, hacemos u igual a f de x. En nuestro caso, f de x sabemos que es seno de x. Así, esto que está aquí, nosotros lo llamaríamos u. U igual a f de x, que en nuestro caso es seno de x, y justamente es lo que tenemos también fuera del diferencial. Es decir, podemos hacer que esto sea igual a u. U igual a seno de x, y acá también tenemos u. Bueno, aquí voy a colocarlo aunque no es necesario. U igual a seno de x. Y ya. Entonces esta integral nos queda en lo siguiente. Esto va a ser igual a la integral de u por du. Y ahora sí, integramos respecto a la nueva variable que en nuestro caso es u. Esta integral pues ya es una integral de tabla básica. Entonces sabemos que es igual a u al cuadrado sobre 2 más una constante c. Y ya hemos calculado la integral. El último paso pues es volver a nuestra variable original. Entonces por lo tanto podemos decir que la integral de la función seno de x por coseno de x es igual a u al cuadrado sobre 2, pero nosotros sabemos que u al cuadrado pues, es seno de x, perdón, sabemos que u es igual a seno de x, es decir, que u al cuadrado sería seno al cuadrado de x, esto sobre 2 sobre 2 más c. Y ahí hemos terminado de calcular esta integral haciendo uso de este método. Aquí pues por lo que hemos detallado cada uno de los pasos pues nos hemos tomado el tiempo, pero ya en la práctica cuando uno está familiarizado con el método pues estas integrales se hacen de manera muy rápida. Podemos observar que aquí uno podría decir, pero bueno, ¿y estas relaciones del diferencial cómo las voy a saber qué función ingresa o cómo ingresa? Entonces para ello aquí he preparado algunas relaciones del diferencial, las cuales son como básicas. Y las podemos verificar haciendo uso de la definición y de las propiedades del diferencial. Pero pues aquí pues ya sabemos que son válidas. Por ejemplo, esta primera, el diferencial de x, aquí f de x sería igual a la función identidad de x más una constante, eso es igual a x. Es decir, el diferencial de x más b, eso es igual, por propiedad del diferencial, nosotros sabemos que eso es igual al diferencial de x más el diferencial de b. El diferencial de una constante sabemos que es 0 y el diferencial de x es la derivada de x, que es 1 por dx, es decir, que nos queda dx. Es decir, que dx es igual a esto que está aquí. Hemos probado pues esta primera relación y así podríamos probar cada una de las otras relaciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos esta que está aquí en nuestro cálculo de la integral anterior, utilizamos esta que está aquí, coseno, ingresa al diferencial como seno y nosotros ya la probamos, calculamos este diferencial y en efecto se cumple. También, por ejemplo, podemos probar esta relación 9. Nosotros sabemos que si queremos calcular el diferencial de la función exponencial e a la x, su diferencial por definición se calcula como la derivada de la función e a la x, que nosotros sabemos que es de nuevo e a la x, por dx. Y esto que hemos hecho aquí justamente nos da la relación número 9. E insisto, haciendo uso de la definición de diferencial y de las propiedades del diferencial, podemos probar cada una de estas relaciones. No son las únicas, podemos sacar más, pues
dependiendo la integral que queramos calcular. Ahora veamos un ejemplo el cual ilustre de nuevo este método. Aquí nos piden calcular la siguiente integral, la integral de x más 2 eso elevado a la 19. Veamos la solución. Bueno, entonces en primer lugar copiemos de nuevo la integral y después vemos ya qué podemos hacer. Tenemos la integral de x más 2 elevado a 19 y eso aquí va a ser igual. Entonces podemos hacer uso de quizás la relación del diferencial más sencilla. Esta relación que tenemos aquí. Esta relación nos dice que nosotros al diferencial le podemos sumar cualquier constante o restar cualquier constante y eso no altera el diferencial. En nuestro caso podríamos sumar por ejemplo 2. Nos conviene decir que esta integral sería igual a lo siguiente. Sería igual a la integral de x más 2 eso elevado a 19 por el diferencial de ¿quién? El diferencial de la función x y a eso se le puedo sumar cualquier constante. En nuestro caso nos conviene sumarle 2 y no se altera el diferencial, es decir, este de aquí, este diferencial de aquí es lo mismo que tenemos acá. Ya habíamos hecho una prueba muy rápido de eso y ya estamos preparados para hacer la sustitución. Si observamos bien, nosotros a esto que está aquí, x más 2, que es lo mismo que tenemos acá, x más 2 lo puedo llamar por ejemplo u. Podemos llamarlo u. Y es justamente lo que tenemos acá. Es decir, que esa integral se reduciría a lo siguiente. Nos queda la integral de u, que es x más 2, eso elevado a la 19, por el diferencial de u, que es x más 2. Y esta integral pues ya es una integral inmediata. Esto sería igual a lo siguiente. A u elevado a la 20 sobre 20. Bueno, aquí también es importante mencionar que pues ya estamos partiendo de que conocemos una tabla básica de integrales. Entonces son integrales inmediatas. Más c. Y hemos terminado. El último paso pues es volver a la variable original que es x, haciendo uso de que u es igual a x más 2. Entonces podríamos concluir que por lo tanto la integral de x más 2 elevado a 19, eso es igual a u a la 20, pero u es x más 2, es decir, nos queda x más 2 elevado a la 20 sobre 20. Más c. No nos olvidemos de la constante de integración. Y ese sería el resultado de nuestra integral. De nuevo haciendo uso del método de introducción de cantidades al diferencial. Modificamos el diferencial y podemos observar lo que les comentaba es un método pues análogo al método de sustitución, pero pues en la práctica nos genera un poco más de agilidad en el cálculo de integrales, porque nosotros pues el método de sustitución usual debemos llamar u a una función, calcular su diferencial y luego reemplazar. Aquí podríamos decir que hacemos lo mismo pero casi de forma directa, entonces ya nos hace ganar algo de tiempo. Veamos otro ejemplo. Piden calcular esta integral, la integral de a a la x sobre a a la x más 1. Veamos la solución. Bueno, en primer paso vamos a copiar la integral. Esto sería igual
a lo siguiente. Aquí tenemos e a la x sobre e a la x más 1 por dx. ¿Qué relación podemos utilizar del diferencial de las que vimos hace un momento? Nosotros sabemos que e a la x ingresa al diferencial como e a la x. Eso lo vimos. Es decir, podemos hacer uso de esta relación. De esta relación que está aquí. Podemos decir que e a la x ingresa al diferencial como e a la x. Es decir, que esto que está aquí, yo lo puedo modificar de la siguiente forma, esta integral. Sería igual a la integral, bueno, aquí nos va a quedar lo siguiente. E a la x lo ingreso al diferencial, es decir, esto me queda como e diferencial de a la x. Y en el denominador pues vuelve a quedar e a la x más 1. Y ahora vamos a hacer uso de otras propiedades del diferencial que vimos al inicio del video. Nosotros sabemos que cuando calculamos el diferencial de una función, a eso le podemos sumar cualquier constante y no va a alterar el diferencial. Es decir, bueno, aquí tenemos la fórmula un poco más genérica, me refiero a esta propiedad. El diferencial de una función más una constante es igual al diferencial de la función. En nuestro caso f de x sería e a la x y yo puedo sumar o restar cualquier constante y el diferencial de la función no se altera. En este caso me conviene sumar 1 dentro de este diferencial, es decir, que esto sería igual a lo siguiente. A la integral, bueno, copiamos aquí de nuevo a la integral del diferencial de a la x y le voy a sumar una constante, en nuestro caso conviene sumar 1. Y en el denominador nos vuelve a quedar a la x más 1. Y ahí ya podemos evidenciar cuál es la sustitución que nos conviene. Nos conviene hacer u igual a x a e a la x más 1. Eso sería la sustitución la cual nos conviene hacer. Es decir, podríamos hacer a esto que está aquí. Aquí observemos e a la x más 1 y en el denominador también tenemos e a la x más 1. A eso yo lo puedo llamar u. Es decir, aquí tenemos, nos quedaría de u sobre u. Así, la integral se reduce a lo siguiente. Tendríamos que esa integral es igual, bueno, continuamos acá, a la integral de du sobre u, haciendo la sustitución. Y esta integral, pues ya sabemos que lo que les comentaba, partimos de que conocemos una tabla básica de integrales. Esta es una integral conocida. Sería igual a la, esto sería igual, esta integral es igual al logaritmo del valor absoluto de u más c. Y hemos terminado. El último paso, pues, es volver a la variable original. Por lo tanto, podríamos decir que la integral de a la x sobre a la x más 1 es igual al logaritmo del valor absoluto de u. Observemos que u es e a la x más 1, lo cual siempre es una cantidad, siempre es positivo. Es decir, que podemos omitir el valor absoluto. Nos queda logaritmo natural de e a la x
más 1 más c. Y ese sería el resultado de nuestra integral, de nuevo haciendo uso del método de introducción de cantidades al diferencial, en nuestro caso esta relación. Ya podemos ver que este tipo de relaciones ya son fáciles a medida que uno va solucionando ejercicios, pues ya se va volviendo un poco más sencillo aplicar o saber qué relación aplicar. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora nos piden calcular la integral de 3x más 2 eso elevado a la 5. Vamos a la solución. Entonces, en primer lugar, copiemos la integral. Tenemos la integral de 3x más 2 elevado a la 5. Y eso a qué va a ser igual. O bueno, qué relación nos conviene aplicar aquí del diferencial. Entonces, veamos lo siguiente. Eso es igual a lo siguiente. Aquí podríamos modificar o tratar de completar el diferencial con esta expresión lineal que está dentro del paréntesis. Para ello podemos hacer uso de la siguiente relación. De esta relación que tenemos aquí, observemos que dx es igual, yo lo puedo modificar multiplicando por una constante distinto de 0 y dividiendo por esa misma constante y le puedo sumar cualquier constante y el diferencial no se altera. Es decir, observemos que en nuestro caso quien hace las veces de A es 3 y quien hace las veces de B es 2. Tenemos 3x más 2 elevado a la quinta. Y ahora voy a modificar este dx, lo voy a modificar de tal forma, es decir, voy a dividir por un tercio, eso sería 1 sobre a, por el diferencial de 3x. Propiedades del diferencial, no lo hemos alterado, este 3 sale y 3 sobre 3 pues es 1, llegamos a lo mismo, pero también sabemos que le puedo sumar cualquier constante, es decir, b en nuestro caso sería 2 más 2. Y ya nos queda la sustitución evidente. Este 1/3 lo podemos sacar de la integral. En realidad eso es lo que uno hace. Aquí pues era para ejemplificar un poco mejor el proceso. Entonces esta integral se reduce o nos queda de la siguiente forma. Bueno, primero copiémosla, nos queda 1/3 que multiplica a 3x más 2 eso elevado a la 5 por el diferencial de 3x más 2. Ahora sí, ya está evidente la sustitución. De nuevo, vamos a llamar u. Esto está aquí. Esto sería 3x más 2 sería u. Justamente lo tenemos acá. 3x más 2 sería u. Así tenemos lo siguiente, es decir, aquí tenemos a u. Y aquí u es igual a 3x más 2. Y acá tenemos 3x más 2 elevado a la 5, es decir, u a la 5. Así, nuestra integral queda de la siguiente forma. Tendríamos 1/3 de la integral de u, que es 3x más 2 a la quinta por du. Ahora sí, integramos con respecto a u. Esta integral pues ya es una integral inmediata. Nosotros sabemos que esto es igual a 1/3. La integral de u a la 5 sabemos que es u a la 6 sobre 6 y sumamos la constante c.
y ya podemos concluir. Entonces, por lo tanto, la integral de 3x más 2 elevado a la quinta es igual, volvemos a la variable original y simplificamos, ¿no? Un tercio por un sexto, pues tenemos que eso nos da 1 sobre 18. Y u a la 6, nosotros sabemos que u es 3x más 2. Ya reemplazamos 3x más 2, eso elevado a la 6, a la constante de integración, más c. Perdón. Y ese sería el resultado de nuestra integral. Aquí ya tenemos el resultado de nuestra integral, haciendo uso del método de introducción de cantidades al diferencial particular de esta relación. Veamos el último de los ejemplos de este video. Sería la siguiente integral. Nos piden calcular la integral de coseno de raíz de x sobre raíz de x. Vamos a la solución. Primer paso, copiamos de nuevo la integral, así que esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda coseno, bueno, perdón, modifiquemos aquí. Coseno de raíz de x sobre raíz de x. No olvidemos del diferencial. Ahora sí, ¿qué relación nos conviene? Aquí, siempre que tengamos dx sobre raíz de x, es decir, raíz de x en el denominador, a nuestra mente pues debe venir la siguiente relación. Esta relación que está aquí, observemos, tenemos dx sobre raíz de x. Y eso es igual a 2 veces el diferencial de raíz de x. O lo que es lo mismo, nosotros podemos decir que 1 sobre raíz de x ingresa al diferencial como raíz de x, siempre y cuando raíz de x esté en el denominador. Repito, 1 sobre raíz de x, bueno, obviamente multiplicando por este diferencial, 1 sobre raíz de x ingresa al diferencial como 2 veces el diferencial de raíz de x. Es decir, que esto aquí ya lo puedo modificar haciendo uso de esa relación. Nos quedaría la integral de... Como nos va a quedar un 2, multiplique este 2. De una vez lo voy a sacar de la integral, lo que les comentaba hace un momento. De una vez esa constante la podemos sacar de la integral por ahorrar algo de tiempo. Entonces nos queda 2 que multiplica a coseno de raíz de x. Y ahora sí, por el diferencial de raíz de x. Insisto, este 1 sobre raíz de x lo ingresé al diferencial como raíz de x, bueno, 2 veces el diferencial de raíz de x. El 2 está aquí, lo coloqué una vez fuera de la integral. Y ya, es evidente la sustitución. Ya podemos ver que podemos llamar a raíz de x, lo podemos llamar u. Lo que queda dentro del diferencial lo podemos llamar u, justamente es lo que está también acá. Es decir, esto va a ser nuestro u igual a raíz de x, que es lo que tenemos acá. Y ya nos queda la integral en términos de u. Así, esa integral sería igual a lo siguiente. A 2 veces la integral de coseno de raíz de x, pero sabemos que eso es u por el diferencial de raíz de x, es decir, por du. Y esta integral ya es una integral de tabla, la integral de coseno. Nosotros sabemos que eso es igual
a 2 veces la integral de coseno sabemos que es seno de x, perdón, seno de u en nuestro caso, estamos integrando respecto a u, más c. Por lo tanto, la integral de coseno de raíz de x sobre raíz de x es igual a 2 veces seno de u. Nosotros sabemos que u es raíz de x según lo que tenemos acá, más c. Y ahí hemos concluido nuestro ejercicio. Este sería el resultado de esta última integral haciendo uso de esta relación. Entonces, en el transcurso del video, pues aplicamos algunas de las relaciones del diferencial y, o lo que es lo mismo, introducimos funciones al diferencial, lo cual nos permite calcular integrales de forma muy rápida. Aquí, repito, estoy haciendo todos los pasos, pero ya en la práctica uno puede empezar a omitir pasos, lo que nos va a permitir un resultado favorable en cuanto al tiempo en el cálculo de integrales indefinidas. Y así hemos llegado al final de este video, donde hemos hecho una introducción a este novedoso método de integración, el cual, como logramos observar, tiene ciertas ventajas o presenta ciertas ventajas en relación al método de sustitución usual. En videos posteriores pues vamos a seguir aplicando el método para el cálculo de integrales un poco más elaboradas, podríamos decirlo. Eso ya lo veremos en posteriores videos, y también lo podemos combinar con otros métodos, como ya había mencionado. Por ejemplo, el método de integración por partes también se puede combinar con este método, y el resultado pues va a ser un proceso mucho más rápido y directo. Entonces eso ha sido todo por el video.